Bueno, vamos a ver ahora la cortante en dos direcciones, punzonamiento. Podemos ver más o menos cómo es el efecto de punzonamientos, por ejemplo, cuando tenemos una losa. Esta es una losa, ¿no? Una losa. Y obviamente el efecto de punzonamiento es más o menos de esta forma. Cuando nosotros controlamos punzonamiento, a partir de la columna, esta sería mi columna, yo tengo que medir una distancia de d medios en ambos sentidos. O sea, esta distancia también va a ser d medios y acá obviamente me va a decir que es d medios, ¿sí? D medios. Y vean el efecto de punzonamiento se me va a presentar de esta forma, ¿sí? Entonces, para poder controlar, por ejemplo, este efecto, tenemos que realizar el siguiente análisis. Cuando analizamos, por ejemplo, la cortante bidireccional, tenemos en sí una armadura longitudinal y una armadura transversal. Para cada armadura, por ejemplo, para la longitudinal, hemos calculado un D1, para la transversal hemos calculado un D2. Lo que tenemos que hacer es ahora calcular con el D promedio, porque cuando nosotros verifiquemos, por ejemplo, a una distancia de D medios, tiene que ser el D medios promedio, ¿sí? Entonces, de estas dos, de la D1 y de la D2, nosotros estamos sacando el D promedio. Y el D promedio nada más lo que estoy haciendo es D1, el peralte de 1, D2 dividido entre 2. Y ese valor es equivalente a 43,3. Ahora, si nosotros podemos ver acá tenemos un límite, ¿sí? ¿Hasta dónde? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a calcular ese efecto. Acá coloco límite en X, que va a ser equivalente al B1, y nada más es el ancho de la columna. Sabemos que esta distancia es CX y acá va a ser obviamente CY, digo CX más D. 43,4 que es el D promedio, voy a tener 93,4. En Y, el perímetro en Y, que va a ser el B2, va a ser CY más D, ¿sí? Esta distancia de la columna CY, acá voy a tener D medios y D medios en esta parte, entonces va a ser directamente CY más D, ¿sí? Entonces también tengo los 93,4. Estas dos distancias me van a producir un perímetro crítico, ¿sí? Que nada más si yo quisiera calcular este perímetro crítico, yo tendría que hacer B1 dos veces y B2 dos veces. Y eso es lo que estoy haciendo acá. B1 dos veces y acá voy a tener dos veces B2. B1 y B2 y voy a tener un perímetro crítico que va a ser de 373,6. Posteriormente calculo el área crítica, ¿sí? El área crítica punzonado, que nada más es la multiplicación de B1 por B2 y voy a tener un valor de 8.723,56. Ya habiendo calculado el D promedio, los límites B1 y B2 para el cálculo del perímetro crítico y del área crítica, ahora vamos a calcular en sí la fracción de momento mayorado resistido por la columna, ¿sí? Entonces acá podemos ver, está en el ACI 318-2019, la fracción de momento mayorado de la rosa resistida por la columna gamma F por MSC se debe considerar transmitida por flexión. La expresión que me resulta del ACI es la siguiente. Gamma de Fx es igual a 1 dividido entre 1 más 2 tercios de la raíz de B1 y B2, que son los límites de X y B límite en Y. Voy a tener dos gamas, ¿sí? Acá están las expresiones, gamma f de X, gamma f de Y. Ahora, lo que hago es lo siguiente, calculo la fracción de momento transferida, cuánto va a transferir. Entonces nosotros utilizamos este artículo y dice la fracción de momento mc transferida por excentricidad de cortante
debe aplicarse al centroide de la sección crítica. De nuevo vamos a ver una gráfica y nada más tengo que hacer 1 menos el gamma f de x o 1 menos el gamma f de y. ¿Sí? Es f de y. Una vez que calculamos eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular en sí la propiedad de la sección crítica supuesta. O sea, estamos hablando de esta sección crítica de corte, que nada más es B1 acá y acá voy a tener el B2. Esa es la sección crítica. Vamos a calcular, me dice, análoga al momento polar de inercia. Entonces, el momento de inercia de esta sección crítica es equivalente a esta expresión en X y a esta expresión en Y. Tenemos CY más D, que sería esto, y esto sabemos que es esto, B2, CY más D es B2, CX más D, que sería esta distancia, que es B1, y acá CY más D es B2, ¿sí? Eso ya hemos visto en esta partecita. Vean, B1 va a ser CX más D y B2 va a ser CY más D. Entonces, acá podemos decir, si quisieran modificar esta formulita, nada más tengo que decir que este CY más D es equivalente a B2, esto es también a B2, y CX más D es el B1 que hemos calculado, y acá va a ser B2, ¿sí? Entonces, acá voy a tener una expresión que me resulta en sí el cálculo análogo al momento polar de inercia. Sí, esta fórmula está ya deducida y en las clases les voy a mostrar la literatura al cual he utilizado. Ahora, vamos a definir en sí un esfuerzo de corte neto en el área crítica. O sea, necesitamos, por ejemplo, en la zapata, si ustedes han podido ver acá, en esta zapata yo necesito saber cuánto de cortante me está produciendo en esta zona crítica, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es realizar ese cálculo. Tengo la fuerza, la normal última, que era de 139,09. Acá hemos considerado un sigma promedio y el sigma promedio era 26,64. El esfuerzo promedio. Tenemos el D. B sub 0 es el área, el perímetro crítico, ¿sí? B sub 0. Entonces, una vez que yo tenga acá, voy a producir una fuerza normal y este valor de FU es la reacción del suelo en la zona crítica, ¿sí? Es una reacción del suelo que vamos a poder calcular. Entonces, cuando digo cómo calculo esta reacción de suelo, nada más va a ser equivalente al sigma último multiplicado por esta área crítica. El sigma último, que es 26,64, multiplico por el área crítica que calculé en esta parte. El área crítica nada más es la multiplicación de B1 por B2 y vamos a tener 8.723,56. Entonces, acá está 8.723,56 y esta sería la fuerza de reacción del suelo en la zona crítica. Tenemos el valor de la normal última, que esta es ya la mayorada, de 139,09. Entonces voy a encontrar la fuerza de corte en el área crítica. Nada más por sumatoria de fuerzas verticales voy a poder encontrar la resultante, que va a ser equivalente a N sub U, que es esta, acá N sub U, por favor, menos F sub U. 139,09 menos 23,24 igual a 115,85 toneladas fuerza. Esta es la fuerza de corte actuante en sí, ¿no? Actuante. Muchos calculan de otra forma. O sea, en vez de sacar esta parte del medio, calculan con el exterior, ¿sí? Que va a dar igual, obviamente, cuando utilicemos, por ejemplo, los sigmas en todos los puntos y no tengamos un esfuerzo uniforme, obviamente ahí los valores van a ser exactos. Pero ahora, como estamos suponiendo, tal vez va a haber una variación. Entonces tengo acá 26,64
BU va a ser igual a sigma máximo, que va a ser el 2664, el área de la zapata, que va a ser B por L, menos el área crítica. Y vamos a tener de esta forma. Y voy a calcular el B sub U. Entonces digo 2664, la zapata es de 230 por 230. Tengo el área crítica y voy a tener una cortante de 117,68 que varía un poco acá 115,85. Podemos calcular de las dos formas, ¿sí? Ahí. Voy a ver ahora la cortante actuante. Sabemos que no solo está actuando una fuerza normal, además está actuando unos momentos, ¿no? Esos momentos son los momentos últimos de diseño. Entonces acá voy a tener esta expresión donde digo que la cortante última dividido entre el área crítica va a ser B sub 0 por D más obviamente el gamma Bx por el momento U de X dividido entre JC de X por la distancia Y más JBY momento U de Y sobre JC de Y por X. Nada más lo que estamos viendo acá es la expresión de esfuerzos combinados, ¿no? Esfuerzos combinados. Es el mismo criterio y eso está en la norma, ¿no? Y eso está en la norma, si nosotros podemos revisar en las diapositivas que les pasé, está más o menos acá, ¿no? Y vean acá, me dice ya la propiedad de la sección crítica supuesta análoga al momento polar, que esto está en el ACI, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar en sí los valores. La cortante última 115,85, el B sub 0, el perímetro crítico 373,6, el D va a ser el D promedio 43,6, el gamma Bx era 0,4, el momento último que teníamos de 0,035 y esto estaba en la primera parte cuando hicimos el análisis, si mal no recuerdo, en flexión, ¿sí? En flexión, cuando hemos encontrado el esfuerzo último. Presiones de diseño, acá, vean. Acá voy a tener 0.035 y 0.67 y la normal era 139.09. De acá estamos sacando esos valores, ¿sí? De la presión de diseño que era 1.20 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva para el análisis, para la zapata que estábamos analizando. 0.035 y 0.67. Vamos a buscar esa parte, eso está acá. Acá está 0.035 y 0.67, ¿no? Entonces decimos el JC de X, que es este valor que hemos calculado anteriormente, y la distancia Y nada más va a ser equivalente a la distancia B2 medios, ¿sí? 93,4 dividido entre 2. Y en X va a ser el B1 medios, ¿sí? Y de acá voy a tener una cortante actuante de 71,9 toneladas metro cuadrado, ¿sí? Una vez que ya hemos calculado la cortante actuante que se va a presentar en el área para el punzonamiento, tenemos que ver cuánto resiste el concreto. Entonces vamos a ver la resistencia a corte que aporta el concreto. Vamos a verificar primeramente por el ACI 31814 y tenemos esta tablita. La tabla 22652, cálculo de BC para cortante en dos direcciones, ¿sí? Acá está en el sistema internacional y acá tenemos en el sistema MKS. Entonces lo que tenemos, el valor de lambda, ahí está para concreto de peso normal, vale 1, lo que decíamos, pero acá van a darse cuenta que existe una pequeña diferencia con el ACI 31819, donde existe un gamma, un valor que va a introducir el efecto de tamaño, ¿sí? Ahora vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Me dice 0.33 de lambda raíz de F'C, acá está. Y vamos a utilizar en el sistema MKS sería 1.1, haciendo transformaciones más o menos me salió 1.06, obviamente lo redondea a 1.1, de lambda me va a dar 1 y raíz de 210, 15.36, con la primera expresión. Con la siguiente me va a dar 0.53, 1 más 2 beta. ¿Qué es beta? Beta es la relación del lado largo
con el lado corto de la sección de la columna. O sea, el lado largo dividido entre el lado corto de la columna y voy a tener el valor de beta. En nuestro caso, como es una columna cuadrada, entonces va a valer 1, ¿sí? Y nada más. Vean acá, 0,531 más 2 sobre 1. Lambda vale 1 raíz de 210 y me sale 23,04. Y la tercera expresión me da un valor donde introduce el alfa sub s. ¿Qué es el alfa sub s? Me dice en el artículo 22653 el valor de alfa sub s es 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas en esquina. En nuestro caso es una columna interior, entonces voy a utilizar un valor de 40. Más o menos, ¿cómo sería una columna interior? Estaríamos hablando de esto. Por ejemplo, yo tendría mi zapata y acá tendría mi columna. Esa sería columna interior que tendría que ser alfa sub s 40. Columna de borde cuando yo tenga mi zapata y mi columna esté más o menos en esta posición o cuando mi columna esté en esta otra posición. Ese valor va a ser equivalente a 30. Y en columnas en esquina, me dice acá está mi zapata, yo voy a tener mi columna esquinera y acá voy a tener un alfa sub s que va a ser 20. Para estas, alfa sub s va a ser igual a 30 y acá voy a tener el alfa sub s igual a 40. ¿Sí? En nuestro caso estamos utilizando este tipo de columna, es una columna interior. Entonces voy a utilizar esta tercera expresión donde está alfa sub s dividido entre d y b sub 0 que es el perímetro, 373.6, el lambda es 1 raíz de 206. ¿Qué me dice? El menor de A, B y C, o sea, el menor de las tres. Si nosotros vemos acá, el menor va a ser 1536 y voy a tener un B sub C, perdón, acá es B sub C, B sub C, B sub C, 1536, ¿sí? Entonces yo necesito el B sub C reducido. El coeficiente de reducción a corte utilizamos 0,75 de 1536, entonces tengo 11,52 y lo estamos verificando acá, lo estoy llevando a tonelada metro cuadrado porque el valor de B sub U que calculé acá, por ejemplo, era 71,9 tonelada metro cuadrado, ¿sí? Entonces acá tengo 115,21, es lo que resiste el concreto. Entonces verificamos el ratio y voy a tener el 0,62 que en sí mm, la cortante resistente que aporta el concreto tiene que ser mayor a la cortante actuante, ¿sí? Y ahí está bien. Si no pasaría eso, yo tengo que aumentar el peralte de la zapata, ¿sí? Esa es la solución. Entonces, verificamos acá, ¿está ok? Perfecto. Entonces, verificamos y si diseñaría por ACI 31814, entonces ahí concluiría el diseño. ¿Qué pasa cuando nosotros diseñamos en sí con el ACI 318-2019? Voy a tener una resistencia a corte que aporta el concreto. La cortante última va a seguir siendo el mismo cálculo, o sea, no va a haber variación en la cortante última, pero sí va a haber una variación en la cortante que aporta el concreto. Si ustedes ven las expresiones del ACI 318-14 y la 2019, a ver, vamos a ver esto acá. Vean acá, veamos, analizaremos esta primera expresión. Dice 0,33 de lambda por F'C, nada más. Esto es en el ACI, perdón, 31814. Cuando hablamos de la 2019, 0,33 de lambda por lambda sub S. Existe un lambda sub S. Pero, ¿qué es el lambda sub S? Es el factor de efecto de tamaño dado en la 225513. Y todas las expresiones, vean acá, estamos cambiando o introduciendo un nuevo factor
que va a ser el efecto de tamaño. Nada más, o sea, nada más varía en las expresiones del ACI 31814 y con el ACI 31819. Podemos verificar que acá no tengo el efecto de tamaño en 14, pero en el 19 sí, tengo ese valor. Entonces analizamos de la misma manera. Cuando nosotros tenemos un análisis de losa, por ejemplo, de losa de este tipo, tengo que considerar el efecto de tamaño. Pero ¿qué pasa cuando yo analizo, en el ACI 2019, pero estamos hablando de zapatas? En el artículo 13262 me dice, para las cimentaciones superficiales en una dirección, las zapatas aisladas en dos direcciones, que ese no es el caso que estamos analizando, zapatas combinadas en dos direcciones y losas de cimentación, se permite despreciar el factor de efecto de tamaño especificado en la 22.5 para resistencia cortante en una dirección y para resistencia cortante en dos direcciones. Entonces acá no influye el efecto de tamaño. Cuando yo analizo cimentaciones superficiales, entonces el lambda sub S nosotros podemos considerar 1. Si consideramos 1, entonces volvemos a la misma expresión del ACI 31814. Si nosotros vemos, analizamos de la misma manera, acá voy a tener lambda, acá lambda sub S, que voy a tener el valor nuevamente de 1, y voy a tener los mismos valores, ¿sí? Y acá obviamente es el BC, ¿no? BC, acá es BC. Listo. Entonces, veo que haciendo un análisis de la resistencia a corte que aporta el concreto con el ACI 318, 14 y 318 2019, no existe diferencia. Y lo que tenemos que ver nada más es que esta cortante última sea menor a la cortante que aporta el concreto. Resiste 115 y existe una cortante actuante de 71, entonces está ok, ¿sí? Ok. Entonces, de esta manera se realiza el análisis de cortante, diseño cortante en dos direcciones o el efecto de punzonamiento.